Acompáñeme, cierra los ojos. Bendito Padre, gracias por tu preciosa palabra, Señor. Pedimos la guianza y dirección de tu Espíritu. Oramos para que sean abiertas, Señor, estas palabras a nuestros oídos, a nuestro corazón. Oramos para que obres poderosamente en el corazón de tu iglesia, transformando pensamientos, actitudes, ideas, rompiendo paradigmas, transformando nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por tu palabra y por el privilegio que me das hoy de predicarla. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Amén. Bien, vamos a iniciar hoy un tiempo de estudio en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. En orden, es el tercer evangelio del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos y Lucas. Fácil de ubicar. Se les llaman los evangelios sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas. Sinópticos significa desde varios puntos de vista, y es porque Mateo dio una óptica de Jesús, Marcos otra y Lucas otra, y aunque relatan eventos similares, la forma en que lo hacen y las personas a las que están dirigidas sus cartas son distintas. Por lo tanto, cada evangelio tiene algo especial. Se sabe que el evangelio de Lucas es el más extenso de los tres evangelios, y que fue escrito a los griegos. Ese era su público, los griegos. Mientras que Mateo, por ejemplo, fue escrito para los judíos. Entonces, es muy diferente escribirle un documento a un judío que escribírselo a un griego. Es muy distinto tratar de mostrarle a un judío que Jesús es el Mesías a tratar de mostrarle a un griego. Entonces, Marcos, por ejemplo, fue escrito a los romanos. Y la idea que tenía Marcos era darle a conocer a los romanos cómo era la cultura judía y la lengua judía. Por eso en Marcos uno encuentra palabras en arameo, que era la lengua que se hablaba en las calles de Jerusalén, como Talita Cumi, como Gólgota. Son palabras en arameo. Bien. Entonces vamos a iniciar este estudio en Lucas, y yo creo que nos vamos a tardar un muy buen tiempo, porque pues es un evangelio realmente muy extenso y que tiene mucho que enseñarnos de Jesús y lógicamente para nuestra propia vida. Bien. Comenzamos diciendo que de los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, solo Mateo fue discípulo de Jesús. Ni Marcos ni Lucas fueron discípulos de Jesús, no vivieron con Jesús. Ellos se enteraron por boca de los apóstoles todo lo que escribieron acerca de Jesús. Pero Lucas es un hombre muy tremendo. Él es un médico, él es un historiador, una persona que como historiador investigó a profundidad todas las cosas acerca de Jesús. Y como historiador lo escribió en Lucas, pero también escribió el libro de Hechos. Si sumamos la historia de Lucas más la historia de Hechos, tenemos un total de 60 años de historia. Es decir, que Lucas, como historiador, nos va a hablar de 60 años de la historia, desde el nacimiento de Jesús hasta antecitos de la muerte del apóstol Pablo. El apóstol Pablo murió por manos de Nerón, el emperador Nerón. Entonces, bueno, Lucas es muy interesante y bueno, vamos a iniciar este estudio. Comienza entonces en el capítulo 1, versículo 1, diciendo Lucas: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas,
tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, es decir, los apóstoles, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Interesante, porque todo cuanto investigó Lucas es exactamente lo que también Mateo dice, lo que también Marcos dice, lo que incluso Juan, que también es otro evangelio, dice. Y es maravilloso ver que la palabra no se contradice en sí misma. No es como hoy en día que usted puede leer inmediatamente el escrito de alguien a través de un WhatsApp. En ese tiempo conocer lo que había escrito Mateo, Marcos o Lucas o Juan o cualquiera no era tan sencillo. No es fácil ponerse de acuerdo y decir, bueno, Chino, ¿usted qué escribió ahí de Jesús? Para yo escribir lo mismo. No era así. Ellos escribieron cada uno en lugares distintos, en épocas distintas, y todo lo que hablaron fue exactamente igual. Y lo que dice Lucas es que él quiere escribirle en orden, y la palabra orden, más que en un suceso cronológico, también lo hace Lucas, también significa ser exhaustivo, ser exigente a la hora de escribirlo, con los detalles, con que no se escape nada importante. ¿Quién es Teófilo? No sabemos con exactitud quién es Teófilo. Entendemos por lo que está diciendo Lucas que es un hombre que conoce del Señor, ¿sí? Conoce a Jesús, sabe de Cristo, pero necesita profundizar en el conocimiento del Señor. Por lo que Lucas aquí aparece como un pastor. Ya también aparece como un pastor, no solo médico, un historiador, sino que ahora pastorea la vida de Teófilo, porque le dice en el versículo 4, para que conozcas bien la verdad. Un pastor siempre buscará que las ovejas conozcan bien la verdad y nada más que la verdad, de las cosas en las cuales ha sido instruido. Entonces ya Teófilo tenía alguna enseñanza acerca de Jesús, pero Lucas tiene un deseo de afirmar ese conocimiento. Bien, continuamos. Hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, bueno, y ustedes van a encontrar la palabra Herodes, el nombre Herodes, por los evangelios, pero no podemos decir que es el mismo Herodes. El nombre Herodes se hereda de padre a hijo. Este Herodes se conoce como Herodes el Grande, y para este momento es un hombre anciano ya, amado por los judíos porque invertía muchos recursos del imperio en Judea, en Jerusalén. Él hizo una obra en el templo, hizo unas adecuaciones en el templo de Jerusalén y se ganó el amor de la gente por eso. Pero a pesar de que era un hombre generoso, era un hombre que era profundamente malo también. Se dice que mató a su hermano, a su mamá, y fue él que dio la orden de que mataran a todos los niños, porque él no quería que Jesucristo, o él pensaba que Jesús iba a ser el rey de los judíos, y por lo tanto él, que mató a su hermano para que su hermano no heredara, a su madre, a muchos de sus familiares, amigos, pues dio la orden de que también mataran a Jesús. No necesariamente una persona que es generosa es buena. Muchas veces nosotros a alguien generoso lo catalogamos, ¡ay, esa persona tan buena, de buen corazón! Y resulta que no. Alguien puede ser desprendido económicamente, pero tener un corazón completamente malo, como lo era este hombre Herodes. Entonces más adelante vamos a ver otros Herodes. Por ejemplo, aparecerá otro Herodes, hijo de este, que fue el que mandó matar a Juan el Bautista, a decapitar a Juan el Bautista. Bien, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. En este tiempo, Israel, Judá,
Jerusalén, estaban muy distantes de Dios. Ya Dios había dejado de hablarle al pueblo y guardó silencio por 400 años. Si usted voltea a ver, el último libro que usted tiene en el Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. El libro de Malaquías fue el último que se escribió y a partir del cual Dios nunca más le habló o levantó profeta en Israel, guardó silencio 400 años. ¿Qué puede pasar en un periodo de 400 años donde la gente ya no está buscando de Dios de la forma correcta? Si incluso Malaquías tiene que escribir para regañar al pueblo y decirle, ustedes se olvidaron de Dios, ustedes ya, hombres están haciendo llorar a sus esposas, están maltratando a las mujeres, se han olvidado del sacerdocio, se han olvidado de las ofrendas, en fin. Israel inclusive para ese momento ya estaba mal espiritualmente. Ahora, 400 años después, pero a pesar de eso, hay un hombre llamado Zacarías, un anciano, un sacerdote, casado con una mujer, Elizabeth, y el testimonio que da la Biblia es que ellos, a diferencia del resto del sacerdocio, son fieles a Dios. El resto del sacerdocio parece que no estaba bien en las cosas del Señor. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿A qué le recuerda a usted eso? ¿A quiénes? A Abraham, a Sara. Pero no solamente Dios obró milagrosamente en vientres así, no solamente obró en Abraham y en Sara. Más adelante también vemos que igual lo alcanzó a vivir déjeme yo hago aquí mis Isaac, pero quiero llegar a Ana, de la cual nace otro sacerdote, profeta, que es Samuel, en tiempos también similares a estos, en donde casi que también pasaron 400 años. Durante 400 años, después de que Moisés le entrega a Josué el liderazgo del pueblo. Cuando muere Josué ya no hay quien lidere el pueblo y pasan 400 años de un periodo que se llama el periodo de los jueces, donde Dios levantaba una que otra vez a un hombre o a una mujer como Débora para que gobernara el pueblo. Pero dice la Biblia que cada cual vivía como bien le parecía. Y estando en ese tiempo había un sacerdote llamado Elí, y sus dos hijos Ofni y Fines, perversos, un sacerdocio corrompido también. Pero Dios usa el vientre de esta mujer Ana, estéril, para que nazca un varón tan valioso como fue Samuel. Siempre Dios tocó el vientre estéril de una mujer para hacer algo, para demostrar que cuando Él obra sobrenaturalmente y por encima de las circunstancias. Cuando Dios quiere hacer algo en tu vida o en la mía, Él jamás va a pararse desde la perspectiva natural de las cosas. De ahí que tú puedes ver todo perdido, no ver salida, no entender ni comprender lo que estás viviendo, incluso llegar a pensar, aquí ya no hay nada que hacer. ¿Qué podía esperar Elizabeth? ¿Qué podía esperar este hombre, Zacarías? Cuando después de años de no poder tener hijos y llegar a edad avanzada, resultar en embarazo. A mí me encanta ver la sobrenaturalidad de Dios y los propósitos de Dios que van más allá de tus sueños, de mis sueños, de nuestras fuerzas, de lo que calculamos, pensamos o imaginamos, porque muchos de nosotros hemos imaginado nuestra vida futura. Y saben, Dios tiene unos planes tan impresionantemente especiales. Él tiene cosas que tú no esperas recibir. Y se las va a sacar
de la manga, de donde tú no esperas. Y es maravilloso cuando ocurre, porque lo único que queda en el corazón y en la mente fue un milagro. ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue? Uno dice, no sé, pero pasó. Yo iba por ahí y de repente. Hay tantas cosas que tú planeas en tu vida y pretendemos tener nuestra vida planeada. Pero con Dios no existen planes. Dios puede hacer algo en el momento menos esperado y de la forma menos esperada. Y ahí que hablamos con los varones en torno a el libre albedrío, ¿no? Pero podemos encontrar que Dios no va a esperar que tú tomes decisiones, que tú tienes libertad para tomar decisiones, pero ni siquiera. Las cosas que vienen a tu vida no vienen porque tú lo decidas, porque Él te haya dado libertad para decidirlo. Las cosas han sido planeadas desde antes de la fundación del mundo. Y van más allá de tu capacidad de entendimiento y de la mía. No estaba dentro de los planes posibles que se gestara un bebé en el vientre de esta mujer. Pero Dios lo había hablado. Era un plan de años. Pues la última vez que lo mencionó fue precisamente en Malaquías, 400 años antes. Acompáñeme a Malaquías capítulo 4, para que nos demos cuenta que Dios obra como quiere y cuando quiere. Y es glorioso y poderoso saber que tenemos un Dios que hace todas las cosas como Él quiere. Y de Juan el Bautista, dice Malaquías capítulo 4, versículo 5, he aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así termina el Antiguo Testamento, con la promesa del advenimiento de Juan el Bautista. Advenimiento que también fue anunciado por Isaías 700 años antes de Cristo, cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino. Se sabía que antes de que viniera el Mesías, vendría un hombre a prepararle el camino. Pero ¿qué iba a pensar Zacarías? ¿Qué iba a imaginarse Elizabeth? Que ese hombre prometido iba a nacer de ellos dos. Iban a ser de una pareja estéril y vieja. Qué bueno saber que, como dice la palabra, yo tengo pensamientos más altos que los de ustedes. Mis caminos no son sus caminos. También dice el Señor que los pensamientos que Él tiene acerca de nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Que Dios ha pensado cosas de ti extraordinarias que tú no sabes, pero que solamente cuando ocurran podrás darte cuenta de qué se trata. Hoy vives algo, pero tu vida puede cambiar en un instante. Dios puede hacer algo nuevo en cualquier momento y cambiarte la vida por completo. Y eso no depende de ti ni de mí. Eso está escrito. Él ya lo decidió. ¿O creen ustedes que Él solo lo decidió para Juan el Bautista y para Jesús? No, el Señor conoce el principio y el fin de todas las cosas. Él sabe cómo va a terminar todo. Es más, antes de que lo iniciara, Él ya sabía cómo iba a terminar. Él conoce todo de nosotros. El día en que nacemos y el día en que morimos. Y conoce cuántos cabellos tenemos en este momento. Sobre todo los del hermano Guillermo. Ahí la cuenta es más fácil. Y saben, a veces vivimos la vida con tanto miedo. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué será de mí dentro de 10 años? ¿Qué será de mí dentro de 15? ¿Saben? Al Señor no se le escapa nada. Él tiene tu vida completamente registrada en un libro. Salmo 139 dice que el embrión
que cuando tú estabas en el vientre de tu madre, Él te vio en el vientre. Y fueron escritas todas las cosas acerca de ti, sin que faltara ni una de ellas. Tu vida ha sido diseñada y trazada por el Señor. Hoy conoces de Cristo porque Él lo decidió un día. Él envió a alguien que te hablara de Jesús. Es más, Él permitió que alguien en algún momento orara por ti. Le puso en el corazón a alguien que orara por ti. Iglesia, hay oraciones que nosotros hacemos, no porque nos nacen personalmente. Dios ha colocado esa oración en el corazón sin que nosotros lo sepamos. Y tú estás orando por cosas que ni idea. A veces ni sabes por qué estás orando. Simplemente cuando Dios tiene un plan, pone en nuestro corazón el orar por Él, así nosotros no lo entendamos. Había un hombre llamado Nehemías. Dios había usado primero a Zorobabel, a Josué. Zorobabel era descendiente del rey David, Josué era un sacerdote. Y era normal que Dios despertara en ellos el deseo de reconstruir el templo de Jerusalén que fue destruido por Nabucodonosor. Luego envía a un sacerdote que es Esdras, y es normal que use a un sacerdote Esdras para enseñarle al pueblo la palabra, una vez que el templo fue reconstruido. Pero no es normal que Dios llame a un hombre como Nehemías, un cualquiera. No era sacerdote, no era profeta, no era rey. Era el copero, sí, el copero de un rey de una nación pagana, de los medopersas. Pero ¿saben? Ese Nehemías un día terminó deseando levantar los muros de Jerusalén. ¿De dónde le salió a él eso? ¿Y sabe cómo lo decidió? ¿Cómo le llegó al corazón? Simplemente un día quiso orar por la afrenta que sufría su pueblo. Y empezó a orar. Señor, hombre, mira, en Israel, en Jerusalén no hay muros. Ay, Señor, qué bueno, quisieras algo por eso. 4 meses orando por eso, cuando el Señor lo tenía a él preparado para que hiciera esa obra. Dios colocó en él el deseo de que empezara a orar por algo que él ni sabía que iba a hacer. Y le cambió la vida así. Dejó de ser el copero del rey y se fue como gobernador a Jerusalén a construir los muros, y lo logró de una manera sobrenatural. No podemos decir que fue el plan de Nehemías. Dios, cuando quiere que tú y yo hagamos algo, simplemente nos va a poner ahí. Simplemente hará algo y tú y yo terminaremos haciendo su voluntad. Dice la palabra que todo cuanto Él quiere ha hecho, y que ¿quién lo va a hacer desistir de lo que Él decide hacer? Si Él planeó algo contigo, nadie lo va a hacer cambiar de opinión. Él ya lo decidió. Por eso hablamos de la soberanía de Dios. Dios es soberano y hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Así que tenemos en Lucas sobrenaturalmente el plan de Dios llevándose a cabo en un vientre una vez más estéril. Versículo 7, pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Resulta, pasa y acontece que no todos los sacerdotes vivían en Jerusalén. Los sacerdotes, los levitas estaban regados por todo el territorio de Judá. Y ellos ejercían su ministerio en las ciudades donde vivían. Pero había una ley que 2 veces al año tenían que ministrar durante una semana entera en Jerusalén. Por lo tanto, a Zacarías le tocó viajar de donde vivía a Jerusalén y ministrar durante una semana.
por suertes, dice aquí. Fue estando en Jerusalén, fue estando en el templo de Jerusalén, en la época en la que a él le tocaba como sacerdote presentar el incienso, que ocurrió esto que dice el Señor. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Se le apareció el ángel Gabriel, el de siempre, el de los mandados. La Biblia menciona el nombre de dos ángeles nomás, Gabriel y Miguel. A este Gabriel sí que le tocó voltear. Ese Gabriel gozaba pegándole susto a la gente, ¿usted imagina? Que se le presente a uno un ángel así de buena primera. Cuando un sacerdote entraba al lugar santo, que es en donde está el altar del incienso, lo hacían también con mucha reverencia, aunque no fuera el lugar santísimo. El solo ingreso a ese lugar les daba temor, porque en una ocasión dos hijos de Aarón entraron a quemar incienso en el tabernáculo, dice, de un fuego que Dios no les había pedido que lo hicieran. Y cuando entraron, se incendiaron y murieron quemados, porque Dios no los llamó a entrar a quemar ningún incienso, y tuvieron que sacarlos chamuscados. Entonces ellos saben lo que significa entrar a quemar incienso, y que se le presente a usted un ángel. Lo primero que usted piensa es: ay, yo ¿qué habré hecho? ¿Qué pecado oculto tengo? ¿Qué juicio viene a traerme este ángel a mí? No crea que si a usted se le llega a aparecer un ángel, usted lo va a tomar de buenas a primeras como algo muy normal. Realmente es un momento de mucho susto. Zacarías se asusta, pero él le dice: fresco, tranquilo hermano, que no vengo a traerle ningún juicio, respire hondo. Eso, vengo a traerle buenas noticias. Usted va a ser papá. Elizabeth va a tener un hijo. E incluso hasta el nombre le dio. Se va a llamar Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán. Iglesia, y ese niño tiene algo muy especial, que el Espíritu Santo vendría desde el momento mismo de la concepción al vientre. Iglesia, hoy en día la gente dice que usted puede abortar porque en ese ser no hay nada. Hoy se permite abortar cuando la Biblia dice claramente que ya desde que exista el ser puede contener el Espíritu Santo de Dios. Quizás en este caso muy específico el Espíritu Santo vino sobre el feto. En nuestro caso viene cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo. Este es un plan especial de Dios. Pero si el feto no pudiera contener el Espíritu Santo de Dios, entonces sería cualquier cosa como la gente lo dice. Por eso nosotros no apoyamos el aborto y no estamos a favor del aborto, pues entendemos que ahí ya hay una vida y Dios ya la vio, como lo dice el Salmo 139. Él conoce, nos conoció desde el vientre de nuestra madre cuando éramos un feto, cuando éramos un frijolito. Ya para Dios existíamos. Iglesia, no se puede abortar, así sea un frijolito, es matar un ser humano, un ser que tiene ya de Dios vida. El que sopla aliento de vida es Dios. Así que hay que romper esa mentira de la sociedad, que dice que no es sino un pedacito de carne y no más. No, ahí hay toda una presencia de Dios. Así no tenga el Espíritu Santo de Dios, quizá lo tenga después, pero tiene alma. Sí tiene alma. Tiene aliento de Dios. Tiene vida que Dios le dio. Y este bebé fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. ¡Qué plan tan tenaz! El que tiene el Señor con Juan.
y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, como lo veíamos en Malaquías. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Y aquí no está diciendo que es la reencarnación de Elías, como para apoyar que existe la reencarnación. La palabra del Señor dice, porque es necesario que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Lo dice Hebreos, una sola vez se muere. Una persona no puede reencarnar y morir varias veces para luego ir al juicio, sino que la palabra claramente dice, una sola vez se muere. Y después de esto el juicio. Ahora Elías, pues no murió. Tampoco podemos decir que es una reencarnación porque él no murió, él fue llevado al cielo vivo. A lo que se refiere es que Dios iba a entregar una porción, así como le entregó a Eliseo, siervo de Elías, una porción de la autoridad que tenía Elías. Esa misma autoridad que es de Dios, definitivamente no le pertenecía al hombre, se la entregó Dios también a Juan. El espíritu de Elías, de profeta, que fue el último de los profetas de Israel. Hasta ahí llega esa historia de profetas, porque después de Cristo es diferente la historia. Dentro de la ley, como profeta de la ley, el último es Juan el Bautista. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mi palabra, las cuales se cumplirán a su tiempo. Iglesia, qué bendición es saber que las palabras de Dios se cumplen en su tiempo. Es en un tiempo determinado, no en el tuyo, no en el mío. Jamás haremos o obligaremos que Dios haga algo en un tiempo que Él no ha determinado. ¿Cuánto desearon los profetas del Antiguo Testamento ver al Mesías? Pero Dios lo tenía para este tiempo. No más. En un tiempo determinado por Dios en su soberanía. Él ha declarado que va a arrebatar a su iglesia. ¿Cuándo? En un tiempo que Él determinó. Y muchos han dejado de creer esta promesa porque ha pasado el tiempo y no ha ocurrido. Pero el que haya pasado el tiempo y no haya ocurrido no significa que no vaya a ocurrir. Pues el Mesías estaba profetizado y Juan el Bautista estaba profetizado, y solo cuando Dios declaró el tiempo, ocurrió. Yo no sé qué estás esperando tú en el Señor, pero no nos afanemos, porque Dios tiene un tiempo para todo. Él tiene un tiempo para cada cosa. Las cosas ocurren en el tiempo de Dios. Tranquilos, tranquilos. Vivamos cada momento con la expectativa de lo que Dios puede hacer, pero definitivamente Él es el que hace lo que hace. Muda los tiempos, quita y pone reyes, hace todas las cosas en su soberanía. Y aquí se lo está diciendo también a Zacarías. El Señor lo hará a su tiempo, cumplirá a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Claro, dijeron, ay, ¿qué le habrá pasado a Zacarías? Algo malo le tuvo que haber pasado. Pues como les dije yo, entrar allá no era tan sencillo. ¿Será que se murió? ¿Qué le habrá pasado? Pero cuando salió no les podía hablar. Comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. ¿A que no adivinan a qué se ve a la casa? Mal pensados, hombre. Se fue a descansar, ya había cumplido la semana de su trabajo en el templo. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ella se demoró 5 meses porque, imagínate, a los 2 meses salir a decirle a la gente, estoy en embarazo.
Ella misma necesitaba tener la tranquilidad y la certeza. Se quedó 5 meses, igual yo creo que también cuidando un embarazo a esa edad. Muchos de nosotros somos muy locos para decir las cosas y hablar. Y a veces Dios no ha hecho las cosas y ya las decimos, pero tontamente. Incluso hasta sin fe. Lo decimos más como para obligar a Dios a que lo haga. A amarrar a Dios, a comprometerlo con nuestras palabras. Y el Señor me va a dar tal cosa. Tengo la certeza que Dios... Esta mujer sale a dar su testimonio cuando tenía la plena certeza de lo que Dios había hecho en su vida. Y no necesitaba salir a decir nada antes de tiempo. Cuando Dios haga algo en tu vida, para todos será evidente. No necesitas decirlo. El testimonio lo da el Señor. Dice que Él mostrará nuestra justicia como el mediodía. Tú no tienes por qué promocionarte, ni promoverte, ni... Cuando Dios hace algo en nuestras vidas, se hace evidente a ojos de todos. La gloria es para el Señor. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y gran afrenta, porque una mujer que no podía tener hijos en Judá estaba señalada de pecado. Era que sobre ella había una maldición. Esta mujer algo hizo. Hombre, y el testimonio que da la Biblia es que tanto ella como su esposo eran dignos delante de Dios. Pero ante los ojos de las personas, algo tienen guardado. Algo raro hicieron. Eso de que no pudieron tener hijos. Ahora ella sale embarrigada y la gloria es del Señor. Y ella no tuvo que defenderse. El Señor la defendió. ¿Y de qué manera? Cuando le entrega un hijo y no cualquier hijo. Anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, otra vez el ángel Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y decir que Nazaret es una ciudad es una exageración. No se puede llamar a Nazaret ciudad. Como hoy conocemos nuestra mentalidad de ciudad, para nosotros es una cosa muy especial. Pero Nazaret es un pobladito, con casitas. Es más, muchos historiadores dicen que es un basurero, un lugar donde se tiraban basuras. Nazaret. Y allá vivía María, una jovencita de aproximadamente 13 o 14 años, que es el tiempo en el que por lo general eran desposadas o comprometidas para casarse con un varón. Se hacían los desposorios, quedaban legalmente casados, aunque no podían tener relaciones sexuales sino después de un año, donde se consumaba el matrimonio. Entonces estamos hablando de una niña, 13, 14 años, en una ciudad, entre comillas, donde viviría Jesús. Ustedes han visto los futbolistas. Yo estuve viendo la casa de Messi. Eso es una cosa impresionante. Y los cuartos de los hijos de Messi. Y los juguetes y la moto de verdad que tienen los hijos de Messi. Si usted fuera millonario, ¿dónde gustaría que naciera su hijo? Usted puede pagar el mejor hospital del mundo, los mejores profesionales. Y la historia de Jesús es la historia de máxima humildad y sencillez. Cuando Dios pensó en enviar a su hijo, sí que lo puso en lugares donde nadie. ¿No han escuchado una frase que dice, y de Nazaret puede salir algo bueno? Eso decía, que va a salir de ese muladar, de ese caserío, de no sé. Se hablaba con mucho desprecio, pero es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de todas las cosas, más el dueño del oro y la plata, es decir, el dueño incluso de las cosas que tiene Messi, que las cosas que tiene Messi son de Dios, no le pertenecen a él. Y viene y envía a su hijo a nacer, a vivir en Nazaret. ¿Quién lo creyera? A nacer no en el mejor hospital. ¿Quién de ustedes estaría tranquilo acostando a su señora
a parir en un establo. ¿A qué huele el establo? ¿Qué hay en el piso de los establos? Popo de vaca. Usted sabe lo delicado que es tener un... ¿Quién recibió a Jesús? ¿Qué médico fue ese? ¿Quién le cortó el cordón umbilical? ¿Con qué tijeras? ¿Con qué asepsia recibieron a Jesús? ¿Cómo es que nace Jesús ahí? Entonces, una virgen desposada, entendemos desposada significa comprometida para que después de un año se case, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Conocen ustedes una oración que dice: Dios te salve María, llena eres de gracia? El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Hasta ahí, amada iglesia, esa oración es bíblica, existe en la palabra del Señor. Una parte la dijo el ángel, la otra parte la dijo Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Ahí adelantico en el versículo 42, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Hasta ahí esa oración existe en la Biblia. Pero lo que sigue de ahí para allá, con todo el respeto a las personas que aún consideran que esa oración hay que hacerla, nosotros no la podemos considerar bíblica, pues dice de cosas que la Biblia no dice. Dice, a ver, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Hasta ahí, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ese ruego de María es una doctrina católica en la que a ella se le ha entregado la capacidad de interceder por usted y por mí ante Jesús. La Biblia nunca menciona que existe un intercesor diferente a Jesús. María no intercede por nosotros, porque el mismo Jesucristo intercede por usted y por mí. El texto dice que hubo gracia sobre ella, pero no dice que de ella sale gracia. Es decir, que ella es receptora de gracia, mas no dispensadora de gracia. La doctrina católica enseña que ella dispensa gracia, que de ella sale gracia, pero ella fue receptora solamente de gracia. Si decimos llena eres de gracia, tendremos que decir alguien que recibió de parte de Dios una gracia especial, pero no alguien de quien emana gracia. ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 2? Versículo 5, 1 Timoteo 2:5, iglesia, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Tendríamos que contradecir este versículo e incluso contradecir las palabras mismas de María, porque más adelante hay un canto que ella eleva y en la que declara su posición delante de Dios, posición bíblica, más no la posición que luego se le entregó. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Lucas 11:27. Perdón, antes de Lucas. Es muy importante
aclarar algo más de Timoteo. Porque hay un solo Dios. ¿Cómo era la cultura judía? La cultura judía era monoteísta. Monoteísta. Era posiblemente la única cultura monoteísta en el tiempo. Todos los pueblos vecinos tenían muchos dioses, eran politeístas, y los judíos eran monoteístas. Incluso tenían una oración que hasta el día de hoy existe. Esa oración se llama la Shema. La Shema es una oración que ellos repiten en la mañana, al mediodía y por la noche. La Shema está escrita en Deuteronomio, acompáñame a Deuteronomio 6:3. Donde dice, ellos repiten esto todos los días, 3 veces al día, de memoria, lo dicen. La Shema dice, oye, pues, oh Israel. Perdón. Versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová ¿qué? Uno. Uno es. Este versículo no niega la Trinidad, porque muchos niegan la Trinidad basados en este texto. Nosotros entendemos por el testimonio bíblico que hay un Padre, que hay un Hijo y que hay un Espíritu Santo. Son 3 personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Hay un solo Dios. ¿Cuál es el problema? Que Dios le dijo a Israel que solo a ese Dios amarás, versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y no tendrían dioses ajenos, porque Jehová celoso es y no va a compartir su gloria con nadie. Pero el culto que se le entrega a María ha hecho que la creencia nuestra ya no sea monoteísta. Ahora necesariamente tendremos que hablar de politeísta, porque se habla de 3 dioses: el Dios Padre, el Dios Hijo y la Madre. Y esto comenzó, la adoración a la niña, a la mujer y al niño, comenzó hace muchos años en la antigüedad. Se llamaba esa mujer Semiramis y su hijo se llamaba Tamuz. ¿Por ahí hay una imagen? Allí hay 6 diferentes imágenes del mismo culto a la mujer y al niño. Es un culto tan antiguo como la ciudad más antigua de la tierra, que es Babel, una de las ciudades más antiguas, fundada por un hombre llamado Nimrod. Génesis capítulo 11, si no estoy mal, hablan de Nimrod. Nimrod se casó con una mujer a la que la mitología llamó como Semiramis. Y Nimrod fue un hombre adorado por la cultura babilónica. Nimrod fue el que animó a la gente a levantar una torre que llegara hasta el cielo y que las palabras del Señor no se cumplieran. Él les dijo, espárzanse, dispérsense por todas partes, pero Nimrod dijo, no, nos vamos a quedar en un solo lugar y vamos a hacer de nosotros un nombre grande. Igual a lo que Satanás dijo, subiré hasta lo más alto del cielo, hasta el trono de Dios, y allí pondré mi trono. Entonces Nimrod dijo, vamos a hacer un nombre grande, vamos a ser más grandes y más importantes que Dios, y vamos a levantar una torre que llegue hasta el cielo. Y la gente honró y respetó a Nimrod, pero Nimrod no era eterno, Nimrod murió, y su esposa con el tiempo apareció en embarazo, y ella dijo que el bebé que estaba esperando
fue concebido sobrenaturalmente. Mire el engaño desde donde Satanás usa los planes de Dios. Esto se conoce desde la antigüedad, que Semiramis concibió por los rayos del sol un hijo. ¿Qué dice la Biblia acerca de María? Que ella concibió por el poder del Espíritu Santo a Jesús. No por obra de ningún varón. Fue sobrenaturalmente que ella concibió. Pero esa historia, ese plan, yo no sé, Satanás lo conoció y lo diseñó para engañar a las naciones desde allá hasta el día de hoy. Semiramis dijo que estaba esperando la reencarnación de Nimrod, que su hijo Tamuz era la reencarnación de Nimrod, el dios sol, porque fue él, cuando Nimrod muere, va hasta el sol y de allí vienen los rayos que van a fecundar el vientre de Semiramis. Y cuando nace Tamuz, es adorado como un dios y a ella como una diosa, y se le llamó la reina del cielo. Y todas estas culturas tuvieron el culto a la reina del cielo. La India, yo no alcanzo a ver ahí los nombres, la primera imagen, la llamaban Devaki y Krishna. Su hijo es Krishna. En el pueblo egipcio, a ella se le llama Isis y a su hijo se le llama Horus. Es el culto a la reina del cielo en Egipto. En Babilonia, Semiramis y Tamuz. Noten ustedes las imágenes. Es una mujer cargando un bebé. Más adelante debe ser China, en Oriente. Se llamó Chigno. Y este con cara de Buda, Quan Yin. Y desde el año 315 con el emperador romano. ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? El emperador romano, el que cristianizó el imperio romano. Constantino. Después, como el imperio romano estaba permeado de la mitología griega y romana, ellos conocían el culto a la reina del cielo, pasa ahora al cristianismo, y qué mejor que usando a María y a Jesús. Y comienza el culto hasta el día de hoy, el culto nuestro, el moderno, a María y a Jesús, pero no es nuevo. Eso es antiguo y nunca nació en el corazón de Dios. ¿Cómo reaccionó Jesús cuando la primer mujer quiso levantar adoración a María? Acompáñeme a Lucas 11:27. Mientras él decía estas cosas, una mujer, y quiero hacer énfasis en esto porque el culto a María ha recaído siempre en el corazón de las mujeres más que en el de los varones. Es posible ver a un varón ser fiel adorador de María, sí, pero por lo general es un culto que casa en el corazón de las mujeres. Lo vemos aquí en el Nuevo Testamento y lo vamos a ver ahora en un texto del Antiguo Testamento también, donde la mujer ha defendido a capa y espada este culto. Y una mujer dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Termina usted siendo más bienaventurado que María? Porque usted ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Jesús no aprovechó ese momento para exaltar el culto a María. Y no encontramos en el Nuevo Testamento ni una sola referencia en la que se disponga que María sea igual
en su proceso de salvar a los hombres que Jesús. Fue usada y es bienaventurada porque la Biblia lo declara y nosotros creemos que ella es bienaventurada y creemos que sobre ella vino una gracia especial. No era cualquier jovencita de 14 años. Seguramente hoy en día el Espíritu Santo estaría más encartado para encontrarla. Y entendemos que si algo hay que aprender de María es eso. Es que fue digna de ser usada para ser la madre de Jesús, y predicamos y enseñamos a la mujer que tanto que quieren a María, pues vivan como María. La adoración implica obediencia entonces. Pero tenemos una cultura que adora a un ser y viven una cosa diferente. No cuadra ni siquiera desde esa perspectiva. ¿Qué enseñamos nosotros a las mujeres? Que se sepan guardar como María, que esperen a que Dios les entregue el hombre que Él tiene preparado para ellas y que en su momento será revelado, como lo dice la palabra. Que usted no tiene por qué afanarse por eso, que espere en Dios, que ore por ese hombre y se guarde en santidad para Él. Porque eso fue María, una mujer que se guardó para un solo hombre, José. Pero ¿qué pasa cuando se adora a un Dios ajeno? ¿Qué despierta en Dios la adoración a un Dios falso? Entonces acompáñenme a Jeremías 44. Dice la palabra, resulta, pasa y acontece, les hablo rápidamente del contexto. Jeremías es el profeta al que le tocó ver el momento exacto en que Babilonia destruye a Jerusalén y se lleva a la gente cautiva para Babilonia. Él es el profeta que anuncia que eso va a pasar y le dice a los judíos, arrepiéntanse, miren, busquen al Señor, no confíen en Egipto. No pongan su fuerza en Egipto, porque ellos decían, no, a nosotros nos va a defender Egipto. Como Egipto y Babilonia tenían una pelea casada, ellos dijeron, nos vamos a hacer aliados de Egipto, y al hacernos aliados de Egipto, Babilonia no va a tener ganas de meterse con nosotros. Y Jeremías dijo, no confíen en Egipto, es peor. ¿Qué hizo Judá? Confiar en Egipto. Cuando Babilonia supo que se habían aliado con Egipto, fue que los atacó. Fue lo peor que pudieron hacer. Cuando son destruidos, cuando Babilonia viene con Nabucodonosor, no les queda otra sino a los que pudieron sobrevivir, huir. Y muchos huyeron para Egipto, porque sabían que Egipto los iba a guardar. Se fueron a vivir a Egipto, pero en Egipto aprendieron la adoración a otros dioses. Recuerden, el culto judío es monoteísta, el culto egipcio es politeísta. Se fueron para Egipto y aprendieron todas las costumbres del pueblo de Egipto, y entre esas el culto a la reina del cielo. Culto que ustedes ya ven espiritualmente fue creado hace muchos años, trabajado desde las entrañas de las doctrinas demoníacas, puesto a funcionar desde Babilonia con un hombre como Nimrod, y hasta el día de hoy nos acompaña. ¿Será que Dios bendice a una nación idólatra? ¿Será que Dios bendice a una persona que ha decidido honrar a Dios, pero también a San Pablo, a San Pedro, a San Juan, a María? ¿Será que viene de Dios cuando hay un pueblo idólatra? Juicio. ¿Qué viene sobre un idólatra? Juicio. Por eso el Señor nos insta a no ser idólatras. Todo el que es idólatra necesariamente llevará un juicio. Entonces, Jeremías llega donde estos judíos que se fueron para Egipto y les dice: muchachos, tengo una palabra de parte de Dios. Ustedes escribieron
que no murieron, pero que vieron destruido a Jerusalén, se dieron cuenta que Dios cumple sus juicios. Y Él me mandó a decirles que si ustedes no se arrepienten del culto que le están dando a la reina del cielo, también va a venir sobre ustedes otro juicio. Versículo Jeremías 44, 16. Le respondió el pueblo a Jeremías así: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. ¿Qué ha decidido la gente cuando uno les habla de estas cosas? No queremos oír. Yo nací así, así me enseñaron, es mi cultura, mi familia, lo que sea. Y no quieren oír. La gente no quiere oír esto. La gente no está interesada en conocer la verdad de la palabra de Dios. Pero ¿en qué están viviendo? ¿Qué está viniendo sobre sus vidas? Juicio. No la oiremos de ti, sino que ciertamente, como quien dice, y para más pica, y de pura pica, ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres. O así no dice la gente, que nosotros, mi papá, que mi mamá, que el alcalde, que porque esto es de nación, naciones enteras adorando dioses falsos. Y en eso se fundamenta la fe de la gente. Es que eso fue lo que me enseñaron. Como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Oiga, lo que ellos creían: y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mucha gente dice: pero es que yo le oro a la Virgencita y ella me responde, ella me hace el milagro. Ella sanó a no sé quién, ella sacó al hijo mío de la droga, él sacó de la cárcel. Están diciendo que hay un testimonio de milagros que ocurren cuando se adora a la Virgen. Sigue diciendo: y no vimos mal alguno. Espere. ¿No vieron mal alguno? Se les está olvidando que Nabucodonosor los arrasó. Se les olvidó que esa Jerusalén de la que están hablando está en ruinas, que ya no queda nada. ¿Dónde está esa Jerusalén y esa gloria de Jerusalén? ¿Dónde está ese templo glorioso? ¿Dónde? Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Entonces atribuyeron mal el juicio que estaban viviendo. El juicio que estaban viviendo era causa de la idolatría. Pero ellos dijeron: no, fue porque lo dejamos de hacer que nos vino este juicio. Nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras? ¿Sí se dan cuenta que es un culto femenino? ¿Acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? ¿Acaso lo estamos haciendo sin el permiso de los hombres? Porque ellas saben que en la cultura judía una mujer no podía hacer algo sin la autoridad de su esposo. Y los hombres estaban de acuerdo con que se adorara a un Dios que no era el Dios verdadero y del cual Dios había dicho: yo soy un Dios celoso, soy uno, no se hagan imagen en lo que hay en el cielo, en lo que hay en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Sabe qué es lo que hay debajo de la tierra? El infierno. No se puede hacer imágenes tampoco del infierno, ni de muertos, ni de diablos, ni de nada de eso. Pero ellos desobedecieron. Y habló Jeremías a todo el pueblo, se remangó y dijo: bueno, pongamos las cosas claras y hablemos como es. Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres, a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo: ¿no se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén,
vosotros y vuestros padres y vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra. Y no pudo sufrirlo más. No pudo sufrirlo más. Él no aguantó más eso. Él no está diciendo que estuvo contento. Él no está diciendo que él aplaude eso. Bravo, eso es lo que hay que hacer. No. Antes dice que él no lo puede sufrir más. Que eso lo tiene cansado. Hasta aquí. Y no se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofreciste en las ciudades y en las calles. Bueno, 22. Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habéis hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como está hoy. Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal, como hasta hoy. No se llamen a engaño. Colombia ha sido una nación entregada al divino corazón, al divino niño, a la Virgen de Chiquinquirá. Colombia ha sufrido violencia. Colombia ha padecido demasiados males. Hoy nuestra sociedad está perdida. Hoy vamos por mal camino. No está bien pensar y decir que todo va a mejorar. Bíblicamente no va a mejorar. Las cosas van a ir de mal en peor y la gente no se va a querer arrepentir. Pero usted que conoce la palabra, usted que ha sido testigo de la verdad de Dios, un texto que la gente no quiere mirar, no quiere leer, que le han dicho a la gente, no lea la Biblia que se vuelve loco. Pues claro, para mantenerlos en un estado de engaño. Pero iglesia, usted está escuchando el mensaje. Esto no me lo inventé yo. El juicio es evidente. ¿Quiere más? ¿Usted quiere más? ¿Le parece que estamos bien? Usted tiene que saber y vivir con sabiduría. ¿Y sabe si el Señor le permite conocer esto? ¿Sabe para qué? Dice que el Señor puso pastores, maestros, evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos, para que los santos cumplan la obra del ministerio. Los santos multipliquen la palabra, la enseñen. Usted está aquí sentado, pero no para que se quede callado. Pero quiero invitarlo a que no lo haga con grosería. Porque tampoco está bien que usted entre a una casa a tumbar cristos y vírgenes. Porque la gente se va a sentir irrespetada. Ellos no van a querer escucharlo. Si usted llega con esa forma. El Señor Jesús nos enseñó que es con amor que nos ganamos a la gente para Cristo. Que es sirviéndoles. Mire, no llegue con los taches arriba, tan a la canilla, no. Gánese a la gente para Cristo con amor. Ámelos de verdad. Usted los quiere ver salvos, ámelos. No haga cosas que los espanten. Demuéstreles que en usted está el amor de Cristo. Y entonces ellos podrán ir creyendo en la palabra del Señor. Porque dice la palabra que es un velo que Satanás ha puesto en sus ojos. Y que a nosotros nos corresponde hablarles con mansedumbre, por si quizás Dios les permite arrepentirse. Por si quizás Dios les permite arrepentirse. Pero la forma es con mansedumbre. No, mire, cuando yo era niño, ustedes vieron Semiramis, pero hay una cantidad de diosas. Diana, Venus, Afrodita, todas son las mismas diosas, cambian los nombres porque son de culturas diferentes, pero básicamente es el culto a una diosa, a una reina del cielo. Y en mi casa, mi papá y mamá compraron una lámpara de la diosa Diana.
que aparece con unos perritos. Bonita la lámpara. ¿Qué pasó? Que llegaron y la orden era quebrar todas esas figuras, tirarlas por la ventana, que se volvieran pedacitos. Entre esos también enseñaron que los televisores había que tirarlos desde las ventanas porque eran la caja del diablo y estaban apartando a la gente de Dios. Y a los jóvenes les dijeron: no vayan a las universidades, no se preparen porque el diablo está en las universidades y ustedes se van a perder. De nada sirvió. De nada sirvió en esa época ese tipo de cosas. La gente rompió platos, me acuerdo, había unos platos con unos dragones, unos platos japoneses, hasta bonitos, berriondos. Quebraron platos, quebraron lámparas, eso hicieron de todo. ¿Y qué hacía el marido y qué hacía la gente que veía eso? ¿Tan locos? Hay que quebrar el ídolo en el corazón, primero. Si el Espíritu Santo te da testimonio de que ese objeto que tiene en tu casa no está bien, ahí bueno, bótelo, pero hágalo con prudencia. Lo importante es que sea en su corazón, que el ídolo muera en su corazón. Y para que muera en las personas que amamos y que sabemos que están bajo juicio, tenemos que hablarles con sabiduría y con amor. Tener cuidado a la hora de hablarles de esto, por si quizás Dios les permite que se arrepientan, por si quizás Dios permite que ese velo sea quitado y esa soga que tienen en el cuello, dice, por donde Satanás los lleva, por donde él quiere, pueda ser quitada. Esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Estamos en medio de un mundo, de una familia idolátrica, de hogares idolátricos, de una cultura idolátrica, y no es tan sencillo romper con eso. Pero en oración, dice el apóstol Pablo, que nuestras armas no son carnales, son espirituales, son poderosas en Dios. Es orando, es ayunando, es amando a la gente. Ganarse uno para Cristo. Yo creo que no hay cadena más grande sobre nuestra sociedad que la idolatría. Eso tiene a la gente anclada. Y solamente el amor de Cristo a través de usted y de mí los va a poder convencer de que la palabra, que el evangelio es verdad, es genuino. Bien. Voy a mirar qué cosita por ahí quedó. Bien. Quedamos ahí entonces en el versículo 28 de Lucas. Pongámonos de pie, vamos a orar. ¿Cuántos se alegran que Dios haya preparado los tiempos? A Él nada se le escapa. Dios todo lo tiene fríamente, pero fríamente. Él ni se adelanta ni se atrasa. Él llega en el momento justo. Y todo cuanto, dijo Job, ha pensado acerca de mí, lo hará. Usted puede decir hoy también, todo cuanto Dios ha pensado acerca de mí, lo hará. En su momento, en su tiempo y a su manera. Sobre la vida de nosotros opera la soberanía de Dios. Él es soberano. Si tú viviste hoy este día, este momento, fue porque Él lo permitió. Él nos dio el permiso de levantarnos este día. Él ha sostenido el palpitar del corazón.
En sus manos, dice el salmista, están nuestros tiempos. ¿Usted no se alegra de eso? En las manos de Dios están nuestros tiempos. ¿Qué estás viviendo hoy? Déjame decirte, Dios sabe lo que estás viviendo. Lo conoce mejor que tú. Y Él sabe hasta cuándo lo vas a vivir. Y Él sabe cómo se va a acabar eso. De ahí que se necesita un pueblo que simplemente le diga: Señor, tú eres el Señor de mi vida. Señor, en tus manos está toda mi vida. Yo dependo de ti. Mire, póngale toda su vida al Señor en esta tarde ya, a los pies de esa cruz. Por eso Él dice: por nada estén afanados, por nada estén preocupados. Oren. Denme a conocer sus peticiones con oración, con ruego, pero también con acción de gracias. La acción de gracias hace parte de la oración, y la acción de gracias significa decirle: Señor, gracias por lo que está pasando, porque nada escapa de tu mano, y si esto lo tengo que vivir, por algo es. Gracias porque en todo esto tienes un plan y un propósito. Solamente, Señor, ayúdame a esperar con paciencia. Solamente, Señor, ayúdame a no acelerarme, a no acelerar los tiempos. No sabemos, iglesia, cuándo Dios, con un solo mover de sus dedos, cambia la situación. Quizás te falte un mes, 2 meses, 1 año, 5 años para salir de allí. Pero el Señor dice en su palabra que podemos venir a Él, pero también dice que guardemos silencio delante de Él. Y eso significa esperar en Él. Los hijos que has tenido fueron planeados por Dios. El esposo que tienes es planeado por Dios. Dios usa hasta nuestros más grandes errores para nuestro bien. Y qué glorioso es reconocer la soberanía de Dios. Qué bendición es saber que ya todo fue escrito, que ya todo fue dicho, y que en la eternidad ya todo fue hecho. Juan en Apocalipsis nos vio a nosotros vestidos de ropas blancas en el cielo adorándole, porque en la eternidad ya ocurrió, en la mente de Dios ya pasó, y ahí estaremos por voluntad de Él, por misericordia de Él, por gracia. Él te escogió a ti desde el vientre de tu madre. El apóstol Pablo dijo que él supo que Dios lo había escogido desde el vientre de su madre, aunque él persiguió a la iglesia y aunque él mató a muchos cristianos y les quitó las casas y los bienes. Con todo y eso, Dios lo había preparado, lo había apartado desde el vientre de su madre para cumplir un propósito. El Señor nos conoció. Es más, ni siquiera desde el vientre de nuestra madre, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué clase de Dios? ¿Qué clase de Dios soberano es el que tenemos? Y qué pequeños somos nosotros. Pero también qué bueno confiar en Él, y qué bueno esperar en Él, y qué bueno saber que Él hace lo que Él quiere, y que todo lo que Él hace es bueno, es agradable, es perfecto, que podemos confiar. No te desesperes si quizás vives una situación como la de Zacarías y Elizabeth, en la que ya no había esperanza. No te desesperes, porque el Señor puede hacer un milagro en el momento menos esperado, y puede venir la respuesta por donde menos esperas. Confía en Él y Él hará. Espera en Él. Gracias hoy te queremos dar, porque esta salvación no es nuestra, porque el que hoy estemos aquí escuchando tu palabra proviene de tu voluntad, porque tú lo soñaste,
porque tú lo planeaste, porque tú trazaste el destino. Porque hoy caminamos hacia una vida eterna, no porque lo hayamos hecho bien, ni lo merezcamos. Fue porque a ti te plació. Y aquí, en medio de todos nosotros, hay tantos errores, hay tantos pecados, hay vidas pasadas tan oscuras, que muchos dirían, Dios no, Dios que se va a acordar de mí. Pero se acordó de ti. Y se acordará de ti. Y cumplirá su propósito en ti. Así las cosas estén enredadas. Así tú sientas que nada avanza o que nada pasa. Pero a su debido tiempo, como lo dijo el ángel, ocurrirá. Gracias por tus tiempos. Bendito seas, Señor, por tus tiempos. Enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos a ellos alegría y gozo. Enséñanos a ver la vida con la esperanza de saber que hay un Dios que tiene el control y el dominio de todas las cosas. Que hay un Dios que decretó algo y así fue. Lo fue con Juan el Bautista, lo fue con Cristo Jesús. Lo será con cada uno de nosotros, Señor. Lo será con el mundo entero y con las palabras proféticas de este libro. Gracias te damos, amado Señor, por la salvación de la que hoy somos partícipes. Y permítenos llevar ese mensaje a otros. Permítenos testificar a otros de tu amor. Danos amor. ¿Qué nos falta? Amor. Amor para hablar con la gente. Amor para servirle a la gente. Amor para entregarnos por la gente. Que ese sea nuestro evangelio, el amor. Y oramos por aquellos que están cautivos a la voluntad de Satanás, aquellos que tienen una soga en el cuello por donde Satanás los está llevando. Oramos por aquellos que tienen un velo en sus ojos y declaramos, Señor Jesucristo, que por tu voluntad y tu misericordia ese velo caerá y esa cuerda de sus cuellos caerá, y que tú les permitirás ver con claridad y se podrán arrepentir del camino equivocado en el que han estado, y que nosotros con mansedumbre esperaremos que tú lo hagas. Y si en eso está, si en tu plan está que hagamos parte del proceso, úsanos en amor a favor de la vida de aquellos que hoy están condenados y que caminan hacia una condenación eterna. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Bendice este resto de día, mañana festivo, descanso para muchos, que sea tiempo, un buen tiempo en familia, de descanso, compartir. Y esta semana la ponemos en tus manos, declaramos que tú nos darás la fuerza para vivirla, nos darás la sabiduría para transitar en ella y proveerás todo lo que necesitemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.